Pachamama, Pachamama, ojo de arcilla y de sal, un legado de la tierra que revive en un cantaré. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida a este nuevo ciclo de legados. Hoy nos acompaña un querido amigo del instituto, Wilfredo Faúndez Catalán. Él es artesano y arqueólogo. Se recibió de antropólogo con mención en arqueología en la Universidad de Tarapacá, en Arica, en Chile, y ha trabajado en diversos lugares de San Pedro de Atacama, Arica, en otras zonas de Chile, también en Argentina, en Cueva de las Manos, y en Antofagasta de la Sierra, entre tantas otras cosas que ha realizado. Y tiene una larga trayectoria como artesano que nos va a contar a lo largo de toda esta entrevista. Ahora quería comenzar presentándolos y vamos a compartir un video debido a temas de conectividad. Él no puede transmitir en vivo, ya que se encuentra en Arica, incomunicado y en distanciamiento y aislamiento social. Así que vamos a ir compartiendo estas preguntas a través de videos que nos envió muy amablemente Wilfredo. Saludos desde el extremo norte de Chile, específicamente la ciudad de Arica. Pueden ver al fondo el Valle Azapa, copado de Camanchaca, o neblina mañanera, costera, y acogiendo la invitación del equipo o parte del equipo del programa Legados, les voy a presentar parte del trabajo que realizo como artesano y como también arqueólogo que lleva la parte experimental en parte de algunas investigaciones y desde la perspectiva de la arqueología experimental, siempre. Y también en el análisis que se hace luego de algunos materiales y contando un parte de esta trayectoria de casi 25 años de artesano y arqueólogo, en la que he podido desarrollar trabajo en proyectos de investigación, también en parte del sistema de impacto ambiental, por el tema económico para poder pagar la carrera, porque es una carrera cara, carísima. Y eso, espero que este set de videos les pueda servir en algo para ir abriendo la discusión, la conversación y las reflexiones de cómo es tan importante la parte académica, pero también esa parte que siempre se nos olvida muchas veces a los arqueólogos, que es la parte social y que tiene que ver mucho con la divulgación de los saberes y los conocimientos que vamos adquiriendo en el tiempo, y cómo esos saberes y esos conocimientos se tienen que transmitir en forma no tan especializada como lo hacemos siempre en los congresos o en un artículo internacional o nacional para los, entre comillas, nuestros pares. Entonces los invito ahora a que veamos un poco de materiales y yo les voy a explicar algunas cosas que a lo mejor ustedes ya las saben, más que seguro, pero que a mí también me interesaría que lo vean desde la perspectiva de esta complementación entre un artesano y un arqueólogo. Bueno, vamos, vengan. Bueno, ahora como corresponde me presento, mi nombre es Wilfredo Faúndez Catalán, más conocido como Willy dentro de los ámbitos de los conocidos y los amigos. Y bueno, creo que en este sentido es más confianza que me digan Willy que Wilfredo. Y a continuación les voy a mostrar
sobre la mesa un conjunto de materiales que representan estos 25 años de trabajo conjunto entre artesanía y arqueología, específicamente desde la perspectiva de tratar de comprender los procesos de manufactura de estos artefactos. Podemos ver que hay distintas materias primas, entre ellos madera, hueso, material malacológico también acá abajo, y harto material lítico. Bueno, esto digo harto, pero verdaderamente muy poco en relación a lo que hay que podría haber presentado y que se podría haber hecho otro taller más bien presentando los procesos en forma directa. Lamentablemente las circunstancias actuales no lo permiten, estamos con un encierro o una cuarentena sanitaria y bueno, les prometo que más adelante va a haber una posibilidad para poder ver este proceso en forma más directa y también en forma en vivo. La promesa de volver a Argentina está hecha, a Tucumán especialmente. Pero en esto es lo que trabajo yo ahora. Como pueden ver, hay también algunos instrumentos actuales que son esta cubia, un cuchillo y un punzón formón que sirven para trabajar la madera, que es como inicialmente yo empecé a trabajar en este tema de las recreaciones y después posteriormente con el tema de la forma de ir recreando y replicando algunas de los métodos y algunas de las técnicas utilizadas en el pasado. Específicamente con la materia prima, la lítica, la piedra tallada, porque lítica es como muy específica, pero la piedra tallada a mano, mediante percusión y retoque, es lo que últimamente me he ido especializando, y también viendo cómo esa piedra ya formatizada, sea una punta de proyectil, un cuchillo, un raspador, o los filos de eso, pueden servir para trabajar otras materias primas, es decir, cómo se van complementando las materias primas y cómo los artesanos del pasado, ya sean cazadores de recolectores o sociedades más agrícolas, en diferentes periodos de la historia o de nuestra prehistoria, fueron siendo capaces de dar forma. Pero la cosa no es tan solo de ver la forma de las piezas, sino que ir viendo los procesos que comprometen esa manufactura, los procesos técnicos y tecnológicos. Porque muchas veces se piensa que la tecnología es la que usamos hoy, pero esta parte, y que la vamos como arqueólogos la hemos ido observando, registrando y haciendo miles y miles de artículos, está presente en los sitios y se puede llegar desde la arqueología experimental y de la artesanía a comprender estos procesos. No es una cosa que una cosa niegue a la otra, sino que más bien de una manera práctica, ir observando esos procesos y tratando de ir comprendiéndolos, porque muchas veces se escriben muchos artículos o libros o tesis en arqueología que verdaderamente uno los lee y es como ir rellenando supuesto arqueológico con supuesto arqueológico. Pero nadie, o no nadie, muy poca gente se dedica a tratar de comprender los procesos completos. Y ahí donde la arqueología tiende a cojear y es donde la arqueología experimental nace y se puede ir generando estas instancias de recreación, de replicación también,
y de cómo poder sacar todos estos saberes y conocimientos a un público mayor. Entonces vamos a hacer unos pequeños detalles de los materiales que tenemos en la mesa, ir explicando lo que son, las formas como se trabajaron, y después también vamos a hacer una revisión en otra pieza, donde tenemos ya también materiales arqueológicos que están siendo trabajados dentro del proyecto del profesor Calogero Santoro, y que conllevan un análisis que se complementa con lo que estamos viendo en relación a lo experimental. Bueno, Willy, yo quería preguntarte, dentro de todo tu trabajo, que es muy diverso, ¿con qué materiales estás trabajando? ¿De qué zonas son? ¿Cuáles son las técnicas con las que estás, bueno, trabajando en el día a día, indagando? Y cómo esto se relaciona tanto con el presente como con el pasado, ¿no? En este sector del conjunto podemos observar algunas piezas manufacturadas sobre madera, material malacológico, semillas y mineral de cobre, como también algunas piedras. Pero las piedras están en técnica del pulido y de la perforación. Ahora, en este sector se pueden observar hacia la mano izquierda de la pantalla algunas piezas que han sido trabajadas en madera y los instrumentos con que fueron trabajados, que son instrumentos actuales, como gubias y formones y un cuchillo también, que solamente es parte del abanico tecnológico actual que usan los artesanos de la madera. Es mucho más. Pero tenemos, por ejemplo, trabajos sobre quebracho y cevil, que lo obtuve en Tucumán, y también ya materias primas locales, como es el algarrobo, y también lo que es el pimiento, que fueron traídos desde la zona de Pica, acá en Chile, en la segunda región, en la primera región de Arica, más bien cargado para Tarapacá. Pero lo importante de esto es que ir contando parte de la trayectoria, porque como dije en su momento, yo comencé haciendo cosas muy sencillas, como estas cucharitas, pero después fue formando la idea mediante la revisión de material arqueológico en San Pedro de Atacama, de poder ir incluyendo, por ejemplo, incrustaciones, como esa de arriba de mineral de cobre, y dándole ya una forma más con iconografía clásica del periodo medio del Tiwanaku. Así partió el tema de la recreación inicial. Luego se generó una posibilidad de poder viajar a San Pedro de Atacama a ver las piezas en vivo y en directo, y gracias a los profesores Lautaro Núñez y Agustín Llagostera, que pude revisar los materiales en forma en directo, en vivo y en directo, sacarle fotos, sacar mediciones, y ahí ya se fue empezando a generar esta necesidad de ver cuáles eran los procesos mediante el artesano del pasado había llegado a hacer estas piezas. No utilizando obviamente las piezas de metal, sino que pasamos a ver cómo la piedra tallada en distintas materias primas podía dar cuenta de estos procesos. Bueno, ahí está el señor cazador recolector que nos vino a acompañar acá hoy día. Él quería dar la charla, pero prefirió estar en silencio y observando y a ver qué es lo que dice este artesano y arqueólogo
de lo que son sus técnicas ancestrales. Bueno, también tenemos acá en este sector el trabajo en hueso, que sirve para identificando técnicas de corte, distintas técnicas de corte, por ejemplo, en este fragmento de hueso largo, de camélido, se puede observar un corte mediante percusión directa, pero ya en este se puede ir observando una técnica de corte mediante un corte controlado, mediante un filo lítico. Y además ir generando pequeños cortes decorativos que se pudieran observar y ver cómo iban funcionando los filos líticos que se observan acá, para generar esos cortes. Cuánto tiempo se utilizaba, cómo se utilizaba, cómo se iban desgastando, cuánto tiempo había que ir retomando o retocando nuevamente el filo para que funcionara, o más bien viendo también cómo, por ejemplo, algunos filos vivos, como este, podían actuar sobre las piezas. ¿Y cuáles eran los rastros? Entonces las preguntas acá esencialmente son el cómo se utilizan los instrumentos, cómo se fabricaban los instrumentos y cuáles eran sus desgastes y cuál era la necesidad del artesano de tener una gran variedad de artefactos funcionando a la vez. Es como un taller de artesano actual. Si ustedes van a un taller de artesano actual, el artesano no tiene una sola instrumento, tiene muchos instrumentos. Eso sí, tiene algunos regalones, algunos que son considerados por él como de uso continuo. Y ahí vamos viendo ese proceso de innovación, de cambio, de variabilidad, y cómo el abanico tecnológico también a nosotros se nos va ampliando dentro de lo que es el registro arqueológico, porque muchas veces se pensó que los primeros cazadores-recolectores no tenían o no poseían una tecnología tan avanzada, y lo que nos hemos dado cuenta hoy por hoy es que la tecnología de cazadores-recolectores, dentro de lo que es la piedra tallada, es mucho más avanzada que en periodos posteriores. Bueno, esto yo no lo estoy diciendo porque se me ocurrió, sino que está en los registros arqueológicos, está en miles de artículos, está en miles de manuales de arqueología latinoamericana, bueno, internacional también, pero así podemos ir viendo cómo se van dando soluciones a ciertas necesidades que tiene la gente. Y ahora vamos a ver parte de los procesos, si es que podemos anclar el teléfono a un trípode para que vayan viendo cómo son los procesos y cómo se van generando esto. Como les digo, yo estoy en un departamento ahora, no puedo tallar porque es imposible, tampoco puedo meter bulla, pero sí la idea es que más adelante podamos realizar esos talleres, ya sea en forma virtual o en forma directa. Pero por ahora vamos a ver esto, cómo también se van complementando las materias primas y cómo cuando nos falta materia prima podemos hacer uso de la materia prima actual. Por ejemplo, pantallas de televisión antiguas, no las de ahora que son muy delgadas, y específicamente en ese sector de ahí una base de botella de cerveza. Entonces es como un proceso continuo de ir reactivando y reutilizando las materias primas en función a lo que uno necesite. También podemos ver acá algunas publicaciones que ya vamos a ir comentando a qué se refiere cada una.
Realmente muy interesante lo que nos contás, Willy, todo lo que nos mostrás. Nos llama muchísimo la atención. Los y las que hemos tenido la oportunidad de ya trabajar con vos y ver esto, realmente siempre nos hemos quedado fascinados y fascinadas por este mundo, porque todo lo que implica realizar un instrumento, desde conocer la materia prima hasta lograr ese instrumento y también saber utilizarlo. La verdad que es muy interesante y muy importante este abordaje. Y en este sentido va mi pregunta, ¿qué importancia crees vos que tiene el proceso de aprendizaje de estas técnicas, de conocer la materia prima, los recursos, y cómo esto ayuda a comprender el pasado? Y por qué no también el presente. ¿Cómo lo llevas a cabo dentro de tu trabajo para poder interpretar el pasado, esta relación de los procesos de aprendizaje y del conocimiento de los recursos y las materias primas? Bueno, también es importante reconocer que parte del proceso de aprendizaje personal fue bastante interesante ir observando cómo iban sucediendo ciertos cambios en relación a la comprensión del pasado, específicamente ya cuando entré a estudiar arqueología en forma directa, que fue el 2006. Bueno, me demoré 10 años en terminar la carrera porque, como les dije, es una carrera carísima y en Chile tenemos educación privada. Por mucho que digan que es estatal, es una educación privada. Entonces tuve que dedicarme a trabajar un buen tiempo en temas de arqueología de impacto ambiental, pero se salió con un título gracias a una memoria de titulación que conllevaba mucho de arqueología experimental. No mucho, sino que yo creo que hasta ahora es la única tesis de arqueología experimental pura en lo que es la Universidad de Tarapacá. Fue muy mal visto el tema en principio por los profesores, que querían un tema mucho más común, algo que fuera más reiterativo de lo que siempre ya se había dicho. Muchos me decían que hiciera análisis lítico y yo no quería. Y yo quería hacer algo novedoso. Y siempre con el tema de la posibilidad de plantear esto de la experimentación y cómo poder llevarla a cabo y sacar adelante ciertas visiones mucho más abiertas y con un grado más de imaginación. Sí, hay que reconocerlo, la imaginación es necesaria. Los arqueólogos por lo general leímos mucho, pero tenemos muy mala imaginación. Si nos falta un pedacito de la historia, la rellenamos con lo que sea y no tratamos de buscar más posibilidades. Entonces, ahí nació. Y nació específicamente con la manufactura de este tipo de cuentas de collar, que aparecían en un sitio correspondiente al formativo. Y la gracia fue que yo ya venía haciendo estas piezas. Entonces, cuando me enfrenté a las piezas arqueológicas, ya había identificado la técnica, qué tipo de filos podía yo utilizar para que diera un buen resultado y que los indicadores tecnológicos se fueran repitiendo. Entonces, ahí se generó el primer, así como podríamos decirle, el primer choque frontal y directo con la arqueología, porque yo había leído mucho que este tipo, primero, que no existía registro, muchos registros. Después nos dimos cuenta que había muchos registros. Y cuando explicaban la técnica, por lo general era una técnica que planteaba el golpe, como aquel, mediante percusión, y después había un proceso de pulimento de las piezas. Bueno, al realizar la memoria me di cuenta que esos indicadores no estaban presentes y que lo que se generaba eran un bisel, un contrabisel, una pestaña y una contrapestaña,
pero todo era producto de un corte controlado. Entonces ya el tema no era tan como del golpe duro, el cavernícola bruto, que no aplica ninguna técnica, no planifica nada. No, aquí ya había una planificación. Y de hecho, para lograr generar un bifaz como el que estamos viendo acá, que no es muy avanzado, pero a mí me gusta, y siempre lo muestro como ejemplo. Se partía de todo un proceso desde que estaba el núcleo completo. Bueno, aquí no está completo, verdaderamente está ya trabajado, tiene una plataforma trabajada. Y el cazadorcito estaba sentado un ratito. Y como mediante percusión blanda se van extrayendo estas lascas o derivados de talla que van dando estas formas bases que podemos trabajar y que son bien características, son de borde sus paralelos, también las aristas son sus paralelas internamente y son bien delgadas, bien delgadas. Entonces ya no era la cosa como bruta del tallar y pegarle en la piedra hasta machacarla. Y bueno, después cómo ir viendo el proceso de retoque marginal mediante diversos artefactos, como puede ser un retocador ya sea de hueso o un retocador de asta. Entonces ahí ya estamos hablando de más de dos materias primas funcionando en relación a una idea predeterminada de manufacturar un artefacto. Aquí no está la cadena operativa, como le llaman, pero yo prefiero llamarle las etapas, todas las etapas del proceso, todas las etapas que comprometen el proceso de manufactura de una pieza, pero a grandes rasgos esto. Y también ir viendo cómo se van generando pequeños desechos. Ya la vez algunos derivados que provienen ya de piezas formadas, como en este caso. También fue una pregunta que surgió del cómo se iban generando las lascas del gasamiento, bifacial en este caso, y cuáles eran los atributos tecnológicos que podíamos ir observando en ellas. Un talón muy facetado, sobrepasado hacia ventral, muy delgado y con muchas aristas en su cara dorsal. Como les digo, se parte desde una cosa como esta, un nódulo natural de un sílex que me lo trajeron de Francia, Catherine Herrera, que está haciendo su doctorado allá, y después pasamos a esto, hasta obtener este resultado final. Bueno, y después también se podría llegar a manufacturar una punta de proyectil como esta también, donde aparece el pedúnculo, y la manufactura del pedúnculo también nos generó algunas preguntas. ¿Cómo se podía hacer? Porque verdaderamente no sabíamos cómo se podía hacer, lo habíamos leído, pero era bastante difícil, y con el tiempo, golpeando, retocando, nos fuimos dando cuenta que no era tan difícil, sino que había que tener un control, más bien muy bueno, de presión y de sujeción de la pieza.
Por ejemplo, aquí también se hizo, pero claro, estas están trabajadas sobre bases de botella. Esto se lo podemos agradecer a Coca-Cola Company. Y estas son de cerveza. Específicamente son paseñas. La paseña tiene unas características muy buenas. También se pueden realizar estos bifaces. Esto es en pantalla de televisión antigua o en monitores de computadora antigua. Y después ver cómo se van complementando, por ejemplo, cómo este cabezal que está manufacturado en pantalla de televisión se puede anclar a un fragmento de asta y se genera lo que ya es un cuchillo enmangado. Entonces, como también se van saliendo ciertas tipologías que tenemos, clásicas, que encontramos un cabezal y inmediatamente es una punta de proyectil. A veces no es tan así. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que saber es reconocer las materias primas. Y las materias primas están en una gran ferretería que se llama naturaleza. Entonces, ahí viene el proceso exploratorio. Cómo los grupos humanos prehispánicos eran exploradores y después fueron utilizando en forma paulatina, en forma mucho más continua, los espacios ya reconocidos. Buenísimo todo lo que nos estás contando. Y bueno, yo quería pedirte si podés ampliar un poco más sobre, bueno, qué es la arqueología experimental, ¿no? Porque, bueno, cuando uno piensa en la arqueología, piensa directamente en el estudio directo sobre los materiales que encontramos en el campo, que pertenecen a las colecciones, pero esta es una rama de la arqueología que por ahí no está muy difundida, pero que es súper interesante. Así que, bueno, para vos, ¿qué es la arqueología experimental? Y, bueno, ¿cuáles son sus alcances, no? Entonces, la arqueología experimental es una herramienta metodológica que nos permite a los arqueólogos y a algunos otros investigadores también poder llegar a comprender los procesos de talla, los procesos de manufactura, los procesos de trabajo, de perforación en otros materiales, como pueden ser los malacológicos y los minerales, y también las piedras, observar los atributos que se van viendo y los desgastes por el uso en lo que son los instrumentos primarios. Pero eso también nos permite comprender una parte importante del proceso, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cómo los saberes se van comunicando entre los grupos o parte del grupo, y luego se van comunicando a otro grupo, a otro grupo, a otro grupo, y así se va generando redes de intercambio cultural. No es nada novedoso tampoco, hoy por hoy se ve, lo estamos viendo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo en un mundo mucho más cibernéticamente globalizado, y que muchas cosas no nos causan sorpresa. Bueno, lo único que nos causa la sorpresa es ver tanta enfermedad, pero es parte de la vida. Estos libros que están acá, los tengo porque hice una selección de ellos, en relación a cómo también la arqueología puede llegar a ser un elemento de difusión cultural mucho más ameno hacia la población que no está dentro de lo que es los conocimientos arqueológicos. Por ejemplo, tenemos acerca de los primeros pobladores en Tutuquén, una comunidad al sur de Chile, y que también muestra características culturales de un periodo bastante temprano, y culturales y funerarias. Ahora,
este lo deben conocer. Este es un muy buen libro que la autora, yo siempre quise tenerlo, lo tenía en PDF, pero ahora lo tengo desde el 2016 que lo tengo en mi poder, y abrió también la puerta para ir comprendiendo procesos directos de talla y de manufactura de artefactos. Bueno, y también fue con la profe Nora Fleckenheimer, que yo, bueno, y con Nora Franco también, que me hicieron una crítica bastante constructiva respecto de un trabajo que yo presenté en una exposición en Pica, y que le puse el lado oscuro de la lítica, y que era un trabajo más, más bien de arqueología experimental, con lo que eran no solamente las puntas, de hecho nada de punta proyectil, sino que eran más bien raspadores, y cómo funcionaban estos raspadores o filos naturales, FNRC como lo denomina el profe Carlitos Quero, y cuáles eran los descartes que se iban generando en el borde de la pieza. Y este también, este libro es un libro bastante interesante porque es un trabajo de la profesora Mariela Santos, que, que se dio el tiempo de investigar las técnicas del trabajo sobre la fibra, pero todo también hecho desde la perspectiva artesanal, todo hecho a mano. Y ella muy bien lo dijo en la presentación del libro, es que este libro era como un manual para artesanos y futuras generaciones, para que no se perdieran esas tradiciones culturales. Bueno, y el último libro es un libro de mi gran amiga Marcia Lara, que vive en Punta Arenas y que ha tenido una forma de acercarse también a las culturas eh, ancestrales del país de una forma más poética. Y todo eso también se puede ir generando instancias de conversación y colaboración y compartir conocimiento. Bueno, y además Willy nos mandó algunas fotos que tienen que ver con su trabajo, con distintas fases, ya las vamos a ir viendo. En este caso, tienen que ver con lo que es la arqueología experimental, ¿no? O sea, la parte exclusiva de lo que es la experimentación en distintos tipos de materiales. Así que, bueno, vamos a verlas. Esta es la primera, un área de talla Sí, lítica generada por manufactura de bifaz. Que, ahí bueno, podemos ver el percutor blando, que es interesante también y ya lo vamos a ver en otras fotos también. bueno, es un poco lo que por ahí se encuentra en el campo también, ¿no? O sea, áreas de concentración de material lítico que en realidad responden a alguien que estuvo tallando en algún momento antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las fases de elaboración de algunos artefactos. A ver, la siguiente. Acá vemos un núcleo, se le llama a un fragmento de roca, del cual se extraen lascas, que son fragmentos más pequeños, para hacer alguna forma base, que quiere decir que pronto se convertirá en algún instrumento o artefacto. Entonces acá vemos cómo del núcleo se da un golpe y se obtiene un fragmento más pequeño, de forma base, para poder ya empezar a darle forma y convertirla en un artefacto, que puede ser un cuchillo, puede ser un raspador. Esto es muy bueno porque, bueno, seguramente Willy ya nos va a ampliar más adelante, ¿no? Pero cómo es todo el proceso de elaboración de una pieza, de una herramienta de piedra que está totalmente pensada y diagramada para tener una forma específica, ¿no? Bueno, él ya va a ampliar seguramente sobre este tema, pero bueno, no, o sea, todo el proceso de fabricación está absolutamente pensado y diagramado para que se llegue a una determinada forma. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un producto final, ¿no? Sí, ahí ya vemos la pieza terminada.
Es un cuchillo bifacial. Bifacial quiere decir que tiene dos caras y que puede tener filos de ambos lados. Y el percutor blando, que en este caso es un asta. Y con esto con este percutor estuvo fabricando esta herramienta, ¿no? Sí, y también le puede dar filo y hacer los filos denticulados a los extremos de los cuchillos, de las puntas. Bifaz grande utilizado para cortar carne y madera. En este caso se experimentó, se hizo arqueología experimental cortando tanto la parte con carne de la cabeza de un chancho y también observando las marcas que estos cortes dejan en los huesos, o sea, en el cráneo del chancho. Esto no solo sirve para entender los procesos de consumo animal, sino también algunos aspectos mortuorios con respecto a sacrificios humanos o muertes en formas violentas humanas, ya que la contextura y las características de los chanchos y de los cerdos son muy familiares a las humanas. Es buenísimo porque, digamos, ve todo el proceso, ¿no? Desde cómo se fabricó una pieza hasta para qué se utilizó, sobre qué materiales, o... Y las huellas que dejan, por ejemplo, en este caso, en los huesos. A ver, extracción de forma base espesa, extracción mediante percusión directa, dura y con percutor blando. Esto quiere decir que se pueden extraer las formas base, estos que decíamos, estos pequeños fragmentos de roca, para que puedan convertirse finalmente en un artefacto de distintas formas. La percusión directa dura puede ser a través de otra roca, ¿sí? Que golpea a la roca núcleo. Y la percusión blanda ya la hemos visto que puede ser a través de troncos, también puede ser de hasta animales y de huesos. Y esto es re Esto es muy interesante, ¿no? interesante. Sí. Coincidimos. Sí. Es muy interesante porque el trabajo de estos huesos son huesos que por la contextura del ave son muy finos y trabajarlos en el grado que están y pulidos es un trabajo muy arduo, muy fino y delicado. Y bueno, hay registros arqueológicos que estos huesos, como dice ahí, aspersores de pigmento, han servido como una especie de aerosol, vamos a decirlo de alguna manera, para realizar pintura rupestre. En este caso, un ejemplo que tenemos es en la Cueva de las Manos en Santa Cruz, y ya más adelante también vamos a ver fotos de experiencias compartidas con Willy, de experimentación y de trabajo con niños y niñas y adolescentes usando estos aspersores actuales. Bueno, vimos las fotos muy interesantes, la verdad que es muy lindo que Willy en otra oportunidad nos pueda compartir él personalmente, ya que él es el productor de estos materiales, así que bueno, seguramente habrá un segundo encuentro donde él nos comparta y bueno, quizás también nos dé un tutorial para tallar, ¿por qué no? Y bueno, y quiero hacerle otra pregunta que también nos compete mucho en este ciclo, que tiene que ver con los legados, y es ¿cómo considerás vos, Willy, que se puede transmitir este legado y destacar la importancia de este legado a través de la labor arqueológica y de cómo podemos transmitir esto y comunicar esto a la comunidad a través también de un aprendizaje significativo, que las personas que puedan recibirlo lo tengan en cuenta y lo puedan comprender y entender? Bueno, y así, viendo todos los materiales, viendo estas publicaciones que hablan de un tema que nos obliga como arqueólogos a salir de lo tradicional, que es la investigación científica, dura, rígida, y que solo se comparte muchas veces en congresos, aunque en algunos congresos, por ejemplo, en este específicamente, para mí fue muy bueno, porque me permitió también eh, realizar un taller y un pequeño conversatorio con gente que estaba interesada en ver estos temas. Pero lo más importante es ver el tema de cómo podemos difundir estos conocimientos y saberes y cómo ir difundiendo también entre los niños,
los peques, como les digo yo, niños y niñas, adolescentes también, a que vayan valorando estas herencias mm, tecnológicas, técnicas, que provienen del pasado y que se han ido heredando. Algunos lo han heredado en forma directa, otros la hemos ido aprendiendo en forma indirecta, pero también es ir valorando esto que tiene el mundo popular, que es bastante interesante. Y lo digo tomando en cuenta lo que es el mundo popular, no, no una invención, sino que esa forma de ingeniársela, de salir adelante como sea, y ir siendo capaces de ir innovando, y la difusión y la divulgación de estos saberes es fundamental para que, bueno, va a sonar como una frase muy repetida, a que las nuevas generaciones tomen en consideración y valoren esto. Pero la obligación también es nuestra y es un compromiso, porque la única forma de proteger y valorar lo que uno tiene es conociéndolo. Y la forma de hacer este conocimiento es bajarle este lenguaje tan especializado que utilizamos los arqueólogos y poder llegar a un público más amplio. Hay gente que desconoce lo que pasa en su historia hace 40 años atrás, tan solo con eso. Bueno, en Chile vivimos un proceso de dictadura y la gente no sabe lo que pasó, o hay gente que verdaderamente se hace la lesa, y eso es parte del pasado. Eso conllevó a que se generara una cultura específica en las poblaciones, y eso tiene un registro también en las poblaciones, en el campo, en los sectores populares, como digo. Ahora, no es tan exclusivo de los sectores populares, sino que tratar de que los niños, los adolescentes entiendan y comprendan esto, porque si no va a ser parte ya de una memoria que se va a ir perdiendo, una memoria que no va a tener sentido. Vamos a tener solamente los objetos y no vamos a tener esa condición social humana. Por ejemplo, hay cosas aquí que uno nunca se hubiese pensado, pero por ejemplo, estas dos piezas de acá, tres piezas, corresponden a cuentas trabajadas en vértebras de pescado, y sucedió que estaban apareciendo y aparecían y pasaban por los arneros de los arqueólogos en un trabajo de impacto ambiental, y nadie se dio cuenta que estaban perforadas, y todos creían que eran perforaciones naturales. Ahora, perforar eh, ese sector es súper fácil, es muy sencillo. Solamente con un hueso abusado o una madera incluso abusada se saca el conducto medular de la vértebra y está lista una cuenta. Luego se rebajan las dos barbas y ¡pum!, a utilizar. Aquí también había un tema más interesante en esta pieza, porque aquí se generó lo que vimos que eran pendientes, pero pendientes sobre oliva peruviana, pendientes con perforación simple, pero antes de hacer la perforación fuimos dando cuenta que generan un corte, una incisión, y sobre la incisión hacen la perforación. Y después hicieron un pendiente con doble paso, es decir, un pendiente más una perforación en el extremo, en este caso vendría siendo más bien apical de la pieza,
y se genera un doble paso en lo que es el elemento sujetador. Entonces, todas esas cosas las vamos desconociendo y van quedando, y muchas veces quedan en un registro descriptivo muy básico, y, y vamos desconociendo la alta gama tecnológica de las sociedades prehispánicas. Mm, que es lo que estudio yo. Hay otra gente que estudia cosas más históricas, pero en este caso, desconocer esos avances, esas innovaciones tecnológicas, esto es muy importante porque para eso estudiamos el pasado, para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es fundamental que la arqueología, y en ese sentido funciona mucho este complemento de arqueología experimental y artesanía, se pueda llevar adelante y se pueda difundir, como ya lo dije, con gente que está ajena a nuestro conocimiento y gente que verdaderamente desconoce el trabajo que nosotros hacemos y prefieren mil veces creer una historia que o lo hizo cierta divinidad o gente que bajó del espacio en platillos voladores, y nosotros siempre nos quejamos pero nunca hemos hecho nada. Bueno, ustedes tienen más información. De hecho, uno de los lemas que tiene el CONICET, una frase que a mí me encanta mucho, es que el conocimiento es de derecho público, es un derecho público, pero también es el conocimiento de los saberes. No se tiene que quedar envuelto en estas nebulosas o en estas eh, cubiertas que son como prácticamente secretos. Y por eso es importante. Nosotros hicimos una actividad el año 2018, 18, sí, 18, en Tucumán, con el equipo de divulgación del Instituto de Museo, y fue pero una cosa, que toda agotadora, pero además fue reconfortante porque los niños, los peques que participaron, los niños y las niñas, eh, se fueron encantados. O sea, era una cosa, y aparte que fueron como 120, si mal no me equivoco, o más. Y después tuvimos otra actividad que a mí me marcó mucho porque eh, tengo un sobrino y una hermana con síndrome de Down, y fue una actividad que hicimos en Jatún Huasi con personas con discapacidades, o con capacidades más bien, con capacidades distintas a las que nosotros tenemos. Y tuvieron una acogida muy buena en relación al trabajo de difusión y en relación al tema experimental, porque lo pudieron ver o lo pudieron tocar. De hecho, hubo una niña que participó del grupo que era ciega, y ahí se te hace más difícil el tema de cómo sacar adelante esta difusión de estos saberes y de estos conocimientos. Fue muy interesante. De hecho, están las fotos ahí, las compartimos con los chicos del programa Legado. Bueno, en Legados también está la Vale Olmo, que ella fue la que me invitó. A ese hicimos dos, uno en la institución y uno que llevamos los chicos al museo del instituto. Y eran dos, fue muy grato ver cómo los chicos bueno, estos peques se entretenían mucho, se interesaban. Y bueno, otra de las experiencias bonitas fue dentro de esas como 9 actividades que tuvimos que hacer. eh, Fue una con unos niños de un colegio que no me acuerdo el nombre del colegio, pero ellos también después me invitaron a, a su establecimiento y me hicieron una entrevista.
Y eso acá en Chile no sucede. Pues a mí por lo menos no me pasa, y eso que llevo años haciendo esto. Entonces hay no sé, uno va formando lazos con cierta gente. Yo creo que ya en Tucumán formé una tribu. Yo le digo la tribu tucumana. Es porque verdaderamente es que compartimos en forma bien responsable este tema de la divulgación y la difusión de los saberes y los conocimientos arqueológicos. Y ojo, sin quedarnos en los laureles de que esto es súper fácil y que llegar y pegarle a la piedra, o llegar y pegarle y hacer un corte. No, conlleva ciertas habilidades que uno tiene que tener. Por ejemplo, Leticia aprendió a usar los huesos para aves, que son, como ustedes pueden ver acá, son huecos, y lo aplicó como aspersores de pigmento. Y no había como sacar a los niños del área donde estaba trabajando la Leto. Eh, Eso es verdaderamente reconfortante porque, primero, a mí personalmente me costó mucho. Leto aprendió y lo está haciendo, bueno, lo hizo en su momento parte del trabajo, pero ella aprendió y a nosotros nos sirvió mucho que los niños aprendieran también y la vieran hacerlo, porque uno puede explicar fácilmente en un texto cómo se hacen las cosas, pero cuando uno la ve, la siente, puede tomar la pieza, puede palparla, puede decir, tiene esta textura, esta es más liviana, esta es más dura, esta es más compacta. Entonces se va aclarando mucho el tema de cómo poder llegar a hacer las piezas, a comprender esos procesos, a comprender todos esos pasos que se van encadenando para formar esta forma de salir de lo que es una masa compacta, homogénea, a lo que son los diferentes derivados, los desechos, y al final ciertos instrumentos de uso. Y de ahí ver cómo se usan, cómo funcionan, cómo se van desgastando, amplía esta cosa de quedarnos ahí en los registros arqueológicos. Ahora Willy nos compartió unas fotos en las que tuve la suerte, igual que otras compañeras y compañeros, de trabajar con él y planificar algunas actividades en conjunto sobre también esta comunicación y esta vinculación con la comunidad. Les voy a contar brevemente. En este caso son experiencias en un centro de día donde asisten chicos que tienen discapacidad intelectual. Son diversas discapacidades intelectuales, hay niños y niñas con autismo, con síndrome de Down, hay otras niñas que son no videntes. Y bueno, fue una experiencia muy, muy grata, muy interesante y un gran desafío para nosotras y nosotros, porque implicó utilizar diferentes estrategias pedagógicas. Si querés, Agu, podés pasar algunas otras fotos. Estuvieron basadas básicamente en que a través del tacto y del uso de todos los sentidos fueran entendiendo y experimentando cómo es fabricar los instrumentos y usarlos. La siguiente, ahí vemos, son distintos tipos de trabajo que realizamos. En este caso también usamos los aspersores de hueso y las chicas y los chicos se reengancharon en plasmar sus manos. Ahí hay varios ejemplos, si querés Agu, mostrar los demás. Después colocaban su nombre escribiendo con pigmentos también vegetales. Y bueno, después también hay en la siguiente, creo que hay una de las chicas que ahí están las manos. Y bueno, en la siguiente hay una de las chicas que quería plasmar sus pies, así que también se plasmaron sus pies. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda.
como contaba Willy en la entrevista, ellos después se reengancharon y fueron después al Instituto de Arqueología y Museo. Hicimos otras experiencias de excavación, de visita del museo, así que esta es la idea de seguir construyendo a partir del aprendizaje significativo y del uso de los sentidos. Este es otro trabajo, un breve ejemplo, también son talleres y trabajo de comunicación y vinculación que se dieron en el Instituto de Arqueología y Museo, donde Willy estuvo como invitado y como profesor, y la verdad que fue muy interesante y fue muy rico y tuvo alta participación de niños y niñas, de adolescentes, la verdad que fue una experiencia muy rica. Hay algunas otras fotos, si querés mostrar, Agus. Te quería hacer una pregunta. No sé si te Sí, acordás, si te acordás el dato, yo creo que en la Cueva de las Manos están representadas como manos de distinto tamaño, algunas de niños y algunas de adultos. ¿Puede ser? sí, 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 sí. Bueno, me Hay hacía de acordar un poco de niños, esto, ¿no? Cómo se notan las manos de los niños y de la gente más grande en esta experiencia. Es como que te acerca de alguna sí, manera a lo que se hizo en la Cueva de las Manos, ¿no? sí, es impresionante y la superposición y la convivencia, porque esos paneles son utilizados en distintas ocasiones, entonces también eso es muy interesante. Bueno, hay ¿Estás vos, distintos Ale? ejemplos en la foto, sí, Willy me escrachó. Ahí estábamos trabajando sobre cómo se hacían los tatuajes en la antigüedad y también sobre Ay, pinturas perdón, corporales. pasé rápido. Sí, no, continúa pasando, ahí hay Acá de está Willy, experimentación y de talla, ahí está Willy con distintos eh, materiales. y, y Martín Alderete, sí. Ahí está Lucía González Baroni y también están trabajando sobre la confección de pigmentos. O sea, vieron todas las etapas, desde el pigmento hasta la Sí, realización del motivo, digamos, hasta la técnica, cómo se hizo. Muy lindo, la verdad. sí. También había sobre talla malacológica, o sea, con conchas y caracoles marinos y de agua dulce también. Ahí está Lucrecia Torres Vega. Sí, fueron distintas, están con distintas etapas de experiencias. También está de fabricación de astiles. Ahí está otro de los niños. Así que fue una experiencia muy, muy maravillosa y esperamos que, bueno, poder continuar realizándolas. Bueno, Willy, por último, yo quería hacerte una última pregunta que es, ¿cómo es tu día a día, no? O sea, ¿cómo haces para interceptar tu faceta y tus conocimientos de artesano con el mundo arqueológico? Bueno, y también sirve esta posibilidad de hacer arqueología experimental como una forma de ir ganando posible espacio dentro de lo que es la economía básica. No, esto no es para hacerse millonario, pero se pueden hacer estos retablos que son sencillísimos y en donde uno va poniendo, bueno, en este caso son traídos de México, eh, un regalo que me hicieron un amigo en San Pedro de Atacama, de un proceso de talla de lámina, con su núcleo, los derivados, fragmentos. Entonces también es una forma de avanzar. Por ejemplo, se pueden hacer este tipo de collares que tal vez no sean para la venta, pero sí a la gente le va a interesar tener algo que los va a representar, y que eso es lo importante, que los represente, porque la actividad arqueológica, al fin y al cabo, es parte de una representación social también. Si nosotros no ayudamos a construir esa identificación, esa valoración con lo arqueológico, con lo prehispánico, con lo histórico, yo creo que estamos un poco cortos. Bueno, ahora los voy a invitar al otro sector. Ah, allá está el bonito diploma que nos hicieron en la Hatun Wasa. Ahí está.
Y de verdad, a mí me incluyeron. No, no es que haya sido una cosa que nació así. Fue verdad un proceso inclusivo. Y yo me sentí, como dicen ellos, muy bienvenido. Estoy súper contento, muy agradecido. Y acá ya estamos en lo que es la parte del laboratorio, no, el micro laboratorio de análisis. Y bueno, también pues, tenemos presente al profe Carlos Asquero con con este manual que ha recorrido por toda Latinoamérica y el mundo en fotocopia y él todavía no lo quiere publicar. Bueno, cada uno tiene, pero funcionamos con estos instrumentos. De aquí ya es la parte más arqueológica. Podemos ver acá material arqueológico compuesto por microlasca y hipermicrolasca, proveniente de un sitio que estamos trabajando con el profesor Calogero Santoro. Se va registrando en el cuaderno, después se pasa toda la información del cuaderno al computador. Y bueno, angulómetro ahora no estamos usando mucho porque el angulómetro es más para las piezas grandes, pero sí se va tomando ciertas medidas con calibrador o pie de metro, como le llamamos acá en Chile, digital en este caso, porque los ojos del tatita ya están se están echando a perder de tanto revisar piedra. Y una pieza digital también. Y esta cosa que son unos lentes lupa, para poder observar las piezas minúsculas. No sé si se verá bien ahí, pero en eso funciona. Entonces tiene su lucecita y va ahí dándole. Esto es parte de lo que hacemos como arqueólogos. Pero esas cosas lo estamos viendo también en el proceso de manufactura mediante arqueología experimental. Y todo esto tiene una connotación social, pero también tiene un asunto que tiene que ver mucho con la condición política, con la posición política que tenga uno. Y de entender que también tenemos nuestro pasado. Y a veces un pasado común un poco tortuoso, pero está presente y además hace un llamado a esta cosa latinoamericanista. Yo después, el año 2018, fin de año, bueno, y se lo tengo que comentar también, porque y se los digo que tienen que cuidarse mucho, porque las manos son las herramientas del ser humano. Sufrí una fractura que a veces me imposibilita tallar más de lo que tallaba antes. Pero el 2018, así con fractura y todo, me fui a hacer algunos talleres, porque también en Bolivia me invitaron los chicos de Bolivia de la facultad de arqueología a hacer unos talleres. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. No tuvimos tanta gente que participó porque fue más tirado a los estudiantes. Y ahí yo tengo algunos reparos. Me gusta más trabajar con los peques y con los adolescentes porque son más. No son tan soberbios como los estudiantes de arqueología. Los estudiantes de arqueología ya son arqueólogos prácticamente, o se creen arqueólogos. Entonces cuesta más llegar a ellos. En cambio con niños, con adolescentes, con estudiantes de liceo, con estudiantes de colegio, es mucho más agradable porque es una forma increíble como uno lo observa y le brillan los ojos cuando ven que una roca se parte y después se transforma paso por paso en algún instrumento como los que hemos ido viendo acá. Eso. Espero que le haya gustado y muchas gracias.
Willy, para darte más tarea, no, queríamos que a través de tu visión tan rica y que siempre nos enseña un montón, queríamos enseñarte una de las muestras que forma parte de la muestra, una pieza, perdón, que forma parte de la muestra virtual que tenemos en el Instituto de Arqueología y Museo, que está en la página, la pueden visitar. Queríamos que la veas y que nos cuentes un poco qué ves vos a través de tu mirada de artesano y arqueólogo. Y bueno, personalmente esta pieza, y creo que mis compañeros y compañeras la comparten, nos encanta, nos llama mucho la atención, porque no solo tiene la decoración externa, sino que en su interior también tiene diferentes diseños y pinturas, y la verdad que es muy interesante. Y también es interesante saber ese artesano o artesana que estuvo ahí, ¿qué nos quiso decir? Esta pieza es hermosa porque tiene como una particularidad y es que en su interior, ¿no? Tiene motivos pintados. A ver si podemos hacer zoom. Bueno, esto que están viendo ustedes, como decía Vale, también lo pueden ver desde su computadora, desde su celular, e ingresando a la página del Instituto de Arqueología y Museo. Bueno, voy mostrando un poco más la pieza. Bueno, en relación a la pieza cerámica que mandaron, eh, es espectacular. Espectacular porque, bueno, dentro de lo que yo sé muy poco de técnicas de cerámica, pero se ve un trabajo muy prolijo en cómo poder realizar primero un segmento que vendría siendo la parte baja de la pieza con esta asa que asemeja como una cosa como una ollita ancha, eh, y que claro, ahí en su momento deberían haber aplicado la pintura interna de esa parte, utilizando, sí, algunos, ya en esta época habían algunos pinceles bien formales. También se puede usar si hay ausencia de pinceles, cueros mojados y embarrilados en un madero, en un palito, y se puede ir dando la forma, no hay ningún problema con eso, es súper sencillo. Mm, sí, se genera, y también con el fondo de las paredes internas se genera una pintura completa, y sobre esa cosa se va aplicando estos diseños que son, como digo, filiformes, los camélidos. Hay también unas cosas así como unas entre comillas escaleras y unos cosas bastante sinuosas, bastante serpentiformes, bien bonitas. eh, y, y claro, pues adosa en la parte superior, una vez que ya está realizada esa tarea, se adosa inmediatamente lo superior, y se vuelve a pintar. Pero ahí está lo difícil, porque esa parte sí que es más o menos difícil pintarla, acceder a ella. Uno tiene las manos un poco gruesas cuando trabaja con, con ellas, pues. Los artesanos por lo general tenemos las manos un poco más grandecitas. Eh, y en el exterior yo creo que sí, es un trabajo bastante mucho más complicado en relación al uso de los pigmentos, porque ya se están usando como dos o tres pigmentos que yo pude ver, un rojo, negro y un crema blanquecino, eh, con esta forma de escalerado bien característico del periodo medio. De hecho nosotros tenemos, o sea, cuando las vi se parece mucho a los
los escalerados que tenemos representados, por ejemplo, en esta iconografía, que aparecen para el periodo medio, lo que es Azapa. En San Pedro de Atacama también tenemos representada esa iconografía, pero que no es exclusiva del periodo medio, sino que parte a fines del formativo y después se proyecta esta cosa un poco más incaica incluso. Pero sí, es una pieza espectacular, una pieza espectacular. Y también ahí se empaparía con cuero las paredes exteriores, con pigmento, un pigmento rojo. Y sobre esos pigmentos rojos yo creo que se va superponiendo el negro y este otro blanco, este crema blanquecino. Sí, más que todo pinceles pueden ser útiles, cualquier cosa que sea blanda, incluso nosotros acá para el chinchorro, hay registros arqueológicos que hablan del uso de pinceles con paja brava, constituidos por paja brava, y que también implica un movimiento de la costa hacia la zona alta, así que, bueno, eso es lo que se postula. Y yo creo que sí, que hay una alta movilidad y, bueno, la preparación de los pigmentos es sencilla porque los pigmentos vienen casi preparados. Si un pigmento mineral es un poco más complejo, pero, por ejemplo, un trozo de barro, un pigmento vegetal también puede ser, algo más orgánico, no conlleva mucho trabajo. Ya más el trabajo es procesarlo un poco, molerlo, mezclarlo con algún aglutinante y pasarlo. Por ejemplo, esta pieza aplicamos pigmento en ella y no se necesitó mucho, y esta pieza ya lleva con pigmento aproximadamente unos 4 años y no se ha salido, no ha presentado ningún cambio. Así que esperamos que unos 1000 años siga igual. Yo no sé, vamos a tener que dejar un registro de eso. Pero la pieza es espectacular. Sí. Y además el trabajo en 3D que hicieron, de verdad, da gusto verlo, da gusto verlo. Deberíamos hacer eso con los procesos, con los procesos de manufactura, porque también es una forma de que la gente entienda los procesos, no en forma directa. Y yo creo que es espectacular, se puede hacer. De verdad, a mí las cosas así como cibertecnológicas no me acompañan mucho y yo creo que ellos tenemos como una distancia mutua. Pero sí, lo vi, que encantado. Espectacular, espectacular. Bueno, hoy ha sido medio sui generis la transmisión del ciclo Legados, pero bueno, siempre cumpliendo, siempre acudiendo a este encuentro de intercambio de experiencias, de saberes. Hay, bueno, la sección de las preguntas va a quedar disponible para que Willy vaya respondiéndolas directamente desde los comentarios, por bueno, los problemas de conectividad que hemos tenido el día de hoy. Pero bueno, ya vamos a ir facilitándole las preguntas a ver si nos puede responder algunas. Sí, los invitamos a todos y a todas que hagan sus comentarios y sus preguntas porque creo que Willy se va a poner muy contento y bueno, de alguna forma u otra las va a recibir y las va a responder.
Bueno, y para terminar, muchas gracias al equipo de Legados por la invitación nuevamente. Gracias también a toda la gente que me recibió muy bien en Tucumán, a esa extrañable y muy bien recordada tribu. Bueno, hay mucha gente, estaría José, está Jorge Martínez, el Chilo, la Leto, Lucía, que hicimos una experimentación con una cabeza de chancho, está la Lucre, está Vale Olmo, Baluceo, Julia, la Juli, Mónica, la Lorena Cohen, que me recibió muy bien, y gracias a ella también pude hacer un trabajo mucho más de revisión de cuentas de collar sobre mineral de cobre, que próximamente pretendemos hacer una tipología de eso. Está Martín Alderete, el gran Fede Hoyo, Pilar, Alejandro Contagne, Marisa, Andrés, la Agu, bueno, Javier también, y así, Flavia, la Carolina, Somonte, también con quien hicimos algunos trabajos. No lo hemos podido terminar, pero yo confío en que esta cosa de las fronteras sanitarias ya se vaya solucionando y que se abran las fronteras y podemos seguir trabajando. De verdad se lo agradezco mucho a todos. Y si pucha, si me olvidé algún nombre, ustedes saben que pertenecen a la tribu. saben quiénes son. A Vicky Sanmendi. Bueno, y en forma especial y con mucho cariño al profe Carlos, a Carlito Asquero, que gracias a él, con las primeras idas a Perito Moreno y a trabajar en los sitios de la Patagonia, sirvió de anclaje para yo poder trabajar a Sole Marcos también, Sole. Hay tanta gente que conocí y que hice muy buenas amigas. Bueno, de verdad con el profe Carlos fue algo bastante significativo para mí, porque ahí están las experiencias vivas. Y ir siguiendo compartiendo y colaborando con esto. Y ojalá que en Chile se abran más estas posibilidades y ya no, mejor ahí. Hay otras que yo no he entrado, pero yo prefiero mi tribu humana y volver allá y seguir compartiendo y colaborando. Así que muchas gracias y espero que de verdad hayan podido disfrutar un poco de esto. Pucha, disculpen, pero las redes de internet no están muy buenas y el teléfono mío es tan viejito como yo. Está sufriendo los mismos daños psicológicos. Entonces, pero eso sí, hay un compromiso de volver, trabajar, hacer algo más divertido y que ustedes vean cómo se pasa de verdad, verdaderamente, cómo se ve todo el proceso, desde, bueno, cualquier materia prima que esté en su forma bruta, a que termine en un artefacto, o un instrumento, un útil que sea funcional y que además lo podamos hacer funcionar. Eso es lo más importante. Poder seguir trabajando con los peques. Con los peques y los adolescentes, porque es necesario seguir haciéndolo. Bueno, un gran abrazo. Gracias al equipo Legados.
Y nos estamos viendo. Nosotros nos queríamos despedir agradeciendo siempre la presencia, la compañía, agradeciendo a Willy siempre por ser tan predispuesto, tan amable y enseñarnos siempre. Lo esperamos en Tucumán prontamente. Y también invitarlos e invitarlas a al próximo encuentro del ciclo de legados, donde nos acompaña un querido profesor, arqueólogo y artista de nuestra casa, del Instituto de Arqueología y Museos, que es Carlos Aschero. Él va a compartir diferentes modos en los que los legados del pasado están presentes, tanto desde la arqueología, desde los aspectos de las comunidades y los pueblos originarios y a través del arte, cómo todos estos aspectos se vinculan para mantener vivo ese legado. Así que los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta el próximo miércoles entonces, a las 8 de la noche, nos estamos encontrando nuevamente.